Bueno, pues continuamos un día más con este precioso libro, Paz a vosotros. Vamos por el cuarto capítulo y el cuarto capítulo sabéis que es el título Raíces de Amargura y a ser tan extenso, lo vamos a fraccionar en 3 vídeos. Este es el último vídeo porque me interesa que estéis escuchando sin aburriros. Entonces, un vídeo de 60 minutos, que aproximadamente puede durar este capítulo, pues creo que quizá pueda ser largo, se pierda concentración y no entendáis de todo el mensaje. Y lo principal es ese, que os quedéis con el mensaje y que no os aburráis. Es una buena inversión leer libros devocionales, sobre todo Paz a vosotros, porque trae sanidad interna al corazón y nos posiciona muy bien en la vida para agarrarnos firmemente a las promesas y a lo que Dios hace por nosotros. Así que en este capítulo, segundo, sí, con este capítulo, que es el tercer vídeo, vamos a ir con el rótulo El poder de la oración, y dice así: la oración es el avivamiento de Jesús en nuestras vidas con todo el poder de su resurrección, usando su autoridad para entrar en cualquier rincón del alma y cambiar las cosas. Lucas capítulo 9, versículo 29 dice así: y entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se iba haciendo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. El corazón de Jesús no necesitaba ser transformado ni limpiado, ya que él era sin pecado. Dice una frase de nuestro hermano Ángelos: Moisés metió su mano en su pecho y la sacó leprosa. Juan, el hijo del trueno, se recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo y se convirtió en el discípulo del amor. El cambio que hubo en Jesús fue su ropa, y esto ocurrió. El cambio que hubo en Jesús fue su ropa, y esto ocurrió. Mientras oraba, Ana, una mujer hebrea que no tenía hijos a causa de su esterilidad, y esto produjo en ella una seria depresión a causa de su amargura. Apenas comía, lloraba mucho, se enojaba con facilidad, pero subiendo al templo de Dios oró. Y oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando se levantó de la oración, comió, bebió y ya no estuvo más triste. El Espíritu Santo transformó su amargura en gozo. Mientras oraba, después de 3 días de oración y ayuno, Pablo fue lleno del Espíritu Santo y de sus ojos cayeron escamas, recuperando así la visión. Su oscuridad se convirtió en luz. Mientras oraba son los rótulos de los siguientes pasajes que el hermano Angeloso está tratando. Mientras oraba, otro pasaje. Nos faltaría tiempo para hablar de tantos personajes bíblicos que experimentaron transformaciones y cambios en su interior, mientras oraban. Y es que Dios es capaz de convertir los áridos desiertos en hermosos jardines y la más oscura de las noches en una soleada mañana. Él puede transformar el odio en amor, el egoísmo en bondad, la angustia en gozo, el rencor en afecto y la tempestad emocional en bonanza. Él es capaz de transformar una vida amargada en una vida rebosante de un gozo celestial. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Otro pasaje. Mientras oraba, quien habitualmente ora, cambia. No solo cambia por fuera, sino también por dentro. Quien vive una vida constante en oración experimentará un cambio ascendente tal que no solo llegará a parecerse a Cristo por fuera, sino también por dentro. Pues los sentimientos de Cristo se canalizan por el Espíritu Santo en los corazones de los que viven cerca de Él. ¿Cómo orar para experimentar el cambio interior? Eso es un rótulo.
Cuando digo que a través de la oración se experimenta el cambio interior, no me estoy refiriendo a la oración protocolaria de un culto, ni a esa oración aprendida de memoria, ni a la oración que se hace para calmar la conciencia. Me refiero a esa oración sincera y de fe que hacemos cuando estamos a solas con Dios. A esa oración en la que las palabras bonitas sobran, porque hablan las lágrimas que espontáneamente brotan de nuestro corazón que cree. En el Evangelio, según Lucas capítulo 18, hallamos la oración eficaz y la oración inútil. La oración inútil fue la oración del fariseo, el cual, si quisiera, ni siquiera se puso de rodillas, ya que no se veía necesitado. Entonces, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Estas oraciones son infructuosas, ineficaces para la sanidad del alma, pero continúa diciendo las Escrituras: mas un publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Esta es la oración eficaz. En primer lugar, lo que hay que hacer es, según el rótulo, reconocer nuestro pecado. El publicano no trató de justificarse echándose su culpa sobre los demás. El publicano no trató justificándose echando la culpa sobre los demás, ni apeló a las negativas circunstancias externas que pudiera estar viviendo en ese momento para justificar su pecado, sino que sin rodeos y sin excusas confesó: soy pecador. Puede ocurrir que por no velar debidamente en nuestro corazón florezca algún resentimiento de enojo, celos, deseos prohibidos, a otras raíces de amargura, pero lo que nunca podemos hacer es alimentar y justificar tales sentimientos pecaminosos con excusas baratas que ni aun nosotros mismos no la creemos. Echar la culpa de nuestro mal estado a otros o apelar a nuestros problemas externos para justificar nuestra condición es un gran error que nos perjudica seriamente a nosotros mismos. Miremos en el espejo de las Escrituras y si vemos alguna raíz de amargura, mirémonos en el espejo de las Escrituras. Y si vemos alguna raíz de amargura, dejémonos de excusas pobres, reconozcamos nuestro pecado y digamos como el publicano: soy pecador. La sanidad del alma empieza en el reconocimiento. Quien con humildad se reconoce su estado, ya ha dado el primer paso hacia la sanidad interior. Qué importante es saber reconocer pues esa área de nuestra vida que quizás sea el motivo de que pueda haber una raíz de amargura, tales como los celos, los odios, los resentimientos, el deseo de venganza, la culpabilidad, el rechazo, el sentimiento de inferioridad. Todo eso puede crear en nuestros corazones raíces de amargura y lo primero que hay que hacer es reconocer ese pecado o ese sentimiento o esa área en nuestra vida que quizás puede estar causándonos males interiores, y eso afecta a nuestro pensamiento y a nuestro comportamiento, porque se genera un sentimiento y si potenciamos ese sentimiento puede que se creen fortalezas mentales en nuestra mente, que debemos de derribar por medio del Espíritu y por medio de la oración y por medio de la palabra. El segundo rótulo: dolor por el pecado. El publicano no se atrevía ni a entrar al templo de Dios, ni aún de alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho. El publicano estaba tan avergonzado de su pecado que no se atrevía a mirar al cielo porque allí estaba la persona a la que él había ofendido. Se golpeaba en el pecho. Hace no mucho tiempo veía en las noticias algo que me hizo entender la actitud del publicano. Unos terroristas habían asesinado a un líder palestino y tomando el cuerpo inerte del líder para sepultarlo, la multitud se golpeaba el pecho entre lágrimas y lamentos mientras se dirigían al cementerio. El periodista que daba la noticia decía que el acto de golpear en el pecho era una señal de dolor y de pesar por la muerte de su líder. Cuando el publicano se golpeaba el pecho, estaba expresando: Señor, reconozco mi pecado
y me siento avergonzado. Me pesa, me duele haberte ofendido. Como vemos, el diablo se le puede dar lugar y alguna ventaja, pero cuando el creyente confiesa su pecado, el diablo pierde su ventaja y sus oportunidades. Estando el pastor de la iglesia, estando de pastor en una iglesia, vino un joven a mi casa a las 2 de la madrugada para informarme que una joven no era cristiana, estaba poseída por demonios. Atención a este testimonio. Cuando llegué a la casa del joven, ella estaba arrojada en el sofá con la cara hacia abajo y llorando y gritando. Nunca antes nos habíamos visto, ya que esta joven no asistía a la iglesia y por tanto ni siquiera sabía que yo era el pastor. Además de esto, en el momento que entré en su casa, ella no vio mi rostro y sin embargo cuando la toqué, la mano, sin volverse para mirarme, me gritó con fuerza: «Márchate de aquí». La inquietaba mi presencia. Ella decía que allí, delante de ella, estaba presente su abuela, la cual hacía tiempo que había fallecido. Su abuela se había dedicado a la brujería y el espiritismo. Había una puerta abierta a los demonios por medio de la brujería. Cuando comencé a invocar en la presencia de Dios y a reprender a los demonios, la joven cayó al suelo y retrocediéndose, arañando el suelo con sus uñas, daba grandes gritos de angustia. Los demonios iban saliendo ante la autoridad del nombre de Jesús. Pero ocurrió algo muy curioso. Cuando le pedí a la joven que hiciera confesión, que aceptaría a Jesús como su Salvador, no pudo hablar. Esto es extraño, ¿no? Pocos minutos antes me daba grandes voces diciendo que me marchara, y ahora que ella quería confesar a Jesús como su Salvador, no podía articular palabra, perdió la voz. Entonces el Espíritu Santo me dijo que tenía un demonio en la garganta que le impedía hablar para hacer la confesión. Miré su cuello y vi que lo tenía exageradamente inflamado. Le puse la mano en la garganta y comencé a reprender a los demonios que paralizaban sus cuerdas vocales y comenzó a arrojar esputos. La inflamación de su cuello desapareció y entonces pudo hablar para confesar su fe y aceptar a Jesús y aceptar su bendita sangre. Después que Dios liberó a la joven, el Espíritu Santo me movió a hacer una pregunta. ¿Tiene celos de su marido? En ese momento 2 grandes lágrimas brotaron de sus ojos y asistió con su cabeza. Y es que su marido le había sido infiel, y aunque vivía con él, guardaba odio en su corazón. Y los celos, aunque justificados, se habían convertido juntamente con el odio en raíces de amargura. Le pedí que perdonara la infidelidad de su marido y que le diera un abrazo de reconciliación, y ella accedió. Cuánta amargura salió por sus ojos en forma de lágrimas. Cuánta liberación recibió por su sincera confesión a Dios. El resentimiento, la ira interna y el odio que guardaba en su corazón hacia su marido, le estaban atormentando y dando lugar a los demonios. Pero perdonó a su marido, confesó su pecado y Dios la sanó. Aquella noche dormió y descansó. El diablo sabe que mientras el hombre oculte y alimente un pecado en su corazón, tiene cierta legalidad y acceso a él, o bien para poseerle o bien para atormentarle. Depende de su posición ante Cristo. Es por esta causa que trata de impedir que el hombre confiese sus pecados. Pues cuando esto sucede, la sangre de Cristo lo cubre y el diablo pierde su legalidad y oportunidad sobre el hombre. Refiriéndose a los que crean en Cristo en el tiempo de la gran tribulación, está escrito: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
Apocalipsis capítulo 12, 9, 10 y 11. Al diablo se le vence con la sangre de Cristo. Eso es el rótulo. Ahora bien, aun cuando no intervengan espíritus demoníacos, el mismo pecado guardado en el corazón provoca amargura. Reflexiono sobre las siguientes palabras que escribió David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Se volvió mi vendor en sequedades de verano, sentimiento de culpa. Pero mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Qué bien. Vemos el poder de la confesión. Cuando confesamos nuestros pecados o esas áreas, se las entregamos a Dios, el Espíritu Santo puede operar y arrancar en raíz toda amargura. David ocultó a Dios su pecado y el sentimiento de culpa que causaba en gran manera, en gran amargura. Mientras callaba, su verdor se convertía en sequedades de verano. Su silencio causó una decadencia espiritual y emocional. Pero cuando confesó su pecado a Dios, su amargura se convirtió en gozo. Así lo expresó: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa su pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso, feliz, el hombre cuyo espíritu no hay engaño. Según Salmos capítulo 32, 1 y 2. Notad que David dice: dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. El que oculta su pecado o justifica su pecado se está engañando a sí mismo. No ocultes tu pecado ante Dios. Lo puedes ocultar ante los ojos del pastor o de los hermanos de la iglesia, pero ante Dios acuérdate que estamos descubiertos. Cuanto antes te pongas en sus manos, antes el Señor podrá actuar sobre tu vida. Todos estamos expuestos a que entre un pecado en el corazón, pero lo que nunca debemos hacer es ofrecerle una silla. Hay que desecharlo cuanto antes, ir al pie de la cruz, confesar nuestros pecados y todos los días pegarnos una ducha con su sangre. No hay espacio para la felicidad, en el corazón donde abunda el pecado. Cuando más avancemos en la santificación de nuestra mente y corazón, más felices seremos, pues nuestra felicidad progresa a la medida que la hace nuestra santificación. Qué punto más importante, ¿verdad? Cuanto más te separes del mundo, más feliz serás, porque vivirás más cerca de Dios. Bienaventurados, felices los de limpio corazón. Si nos desprendemos del orgullo, de la envidia, del egoísmo, de los celos, del enojo, de la ansia de poder, de la presunción, del fanatismo, el amor excesivo al dinero, del enojo contra Dios, del deseo de venganza, el deseo prohibido, del deseo de impresionar, del deseo de lo inalcanzable, de la avaricia y de las cosas semejantes a estas, habrá más espacio para la felicidad en nuestros corazones. Precioso. Unos demonios dijeron a Jesús: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Como vemos en esta aclaración, Satanás y los demonios están amargados, viven y atormentados. Y no solo porque saben que Dios ha creado el infierno para ellos, sino porque están llenos de tinieblas. La soberbia, la vanidad, el ansía de poder, la envidia y el deseo inalcanzable y otras maldades que sobreabundan en corazones les están atormentando. De lo contrario, nadie ha oído jamás de los labios de Dios una frase de desesperación. Nadie ha visto en pie, moviéndose en el cielo de un lado a otro, mientras se mordía las uñas por el nerviosismo. Dios no toma ansiolíticos para la ansiedad, ni aspirinas para el dolor de cabeza, ni acude a psicólogos, ni precisa de pastillas para dormir. Todos los que vieron en el cielo abierto, vieron a Dios sentado en su trono, confiado y seguro. Dios tiene que ser feliz. Y no tiene que ser no por el trono, ni por el cielo, ni porque sea adorado, sino porque Él no hay ninguna sombra de maldad. Dios no tiene orgullo, ni envidia, ni celos, ni maldad, ni vanidad, ni ninguna otra contaminación que le pueda atormentar. Todo lo contrario. Él es misericordia, amor, bondad, justicia, santo, humilde. Él es el bien,
Su corazón está limpio de toda impureza y por tanto Dios tiene paz. Una frase de nuestro hermano Ángelos. Cuanto más malos seamos, más desdichados nos sentiremos. Cuanto más buenos seamos, más felices seremos. Os ruego que nunca castiguéis a los envidiosos, ya les hace sufrir bastante los zarpazos de la vida. Y os ruego que tengáis clemencia con de los codiciosos, pues ya les tortura desmedidamente los deseos de lo que posiblemente nunca tengan. Los hombres humildes gozan de descanso y de paz. Así lo expresó Cristo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. El siguiente poema nos enseña cómo la propia naturaleza, por la virtud de la humildad, es feliz. Prefiere la blanca paloma, manojo dorado de trigo, antes que oro amarillo. Prefiere la frágil flor, sucio y húmedo barro, antes que el jarrón labrado. Prefiere el pajarillo, endeble nido de paja, antes que jaula de plata. Y el recién nacido prefiere tiernos brazos de su madre antes que la cuna con detalle. Si oro, riquezas y lujos, posible es la felicidad, si como la flor o el pajarillo, la paloma o el recién nacido, nos despojamos de toda la vanidad. Poema de nuestro hermano Angeloso, que es un artista. Necesitamos liberarnos del orgullo y de la vanidad para no sufrir, pues los humildes tienen descanso y paz en el alma. La confesión a Dios, no a los hombres. Dice una frase de un autor desconocido. Nunca hables bien de ti, pues nadie te creerá, ni hables mal de ti, pues te creerán demasiado pronto. Una verdad grande. Moisés, siervo de Dios, cubría su rostro con un velo cuando se presentaba ante el pueblo, y de esta manera ningún hombre podía ver su rostro marchitado por el sol del desierto, ni sus arrugas, ni sus imperfecciones. Pero cuando entraba en el tabernáculo se quitaba el velo, descubriéndose ante la presencia de Dios para mostrarse tal y como Él es. Orar es abrir el corazón, desnudar el alma, rasgar el espíritu ante Dios. Ante los hombres, si queremos, pongámonos un velo, pero para ocultar nuestros defectos, imperfecciones o sentimientos, pero delante de Dios, quitémonos el velo del disimulo, de las apariencias y de las excusas, mostrándonos tal como somos y nos sentimos. A Él sí podemos y debemos confesarle los sentimientos más ocultos del alma sin tener que temer el ser descubiertos y avergonzados. Confesión, justificación, restauración y prosperidad. Con el permiso de Patricio, Chato de Pravia, quiero tomar unas palabras de uno de sus sermones. En los dos rótulos del capítulo 42 del libro de Job aparecen 4 palabras muy reveladoras: confesión, justificación, restauración y prosperidad. Estas palabras no están colocadas al azar, sino que tienen un orden lógico. Para que haya prosperidad, antes es necesaria una restauración. Más, para que haya restauración, antes debe tener lugar la justificación por parte de Dios, pero a la justificación debe preceder la confesión de pecado por parte del hombre. Lo podemos decir de otra manera. Tras la confesión viene la justificación, tras la justificación la restauración y tras la restauración la prosperidad. Hoy, como al paralítico, Cristo nos hace la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? Piensa bien lo que piensas. Amén. Bueno, pues acabamos de este precioso capítulo 4 que trata sobre las raíces de amargura y que lo que nos enseñan las Escrituras es a confesarle a Dios nuestros pecados. Esa área de tu vida que te está debilitando, que te hace secarte, como lo decía el rey David, que causa depresión, tristeza y amargura. Y lo que hay que hacer es confesar pues esas áreas de nuestra vida. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a venir operando a través de la palabra de Dios y va a traer limpieza. Así que te invito
a que le des lugar y plaza al Espíritu Santo, y vendrá sobre ti la prosperidad y serás feliz en el nombre de Jesús. Si te ha gustado este capítulo, por favor, para potenciar a los vídeos, dale un me gusta y si quieres pon un comentario de bendición. Que Dios os bendiga.